Está el sola madre, güey. No hay ni una sombra aquí y estoy esperando 2 colas de rata, güey, para poder seguirle. Ya la habíamos probado de unas 6 veces y sin ningún rollo. Y me vino a dar lata el día que veníamos a hacer el video de los fierros fallan. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Fierros Fallan. Pues hoy toca calar esta troquita que es una delicia. Es una F-150 Ranger de un cliente y muy buen amigo, se llama Martín. Y Martín tenía un Mustang 2011 y traía la idea de quitarle ese coyote y ponérselo a un Mustang 67 que está hermoso. Ya lo han visto en Los Fierros Fallan. Es uno plateado que trae un Illuminator y estábamos hablando cómo íbamos a destruir el Mustang 2011 para poder darle vida al Mustang 67. Pero la verdad es que a medio proyecto estábamos ya desmantelando el Mustangcito 2011. Me habla Martín y me dice: oye, Memo, ahí tengo otra troquita, güey. Tengo una Forcita F-150 Ranger que está muy buena y me gustaría meterle los fierros del Mustang a la troquita. Y le digo: oye, Martín, pero pues si luego el Mustang ya estamos ahí medio en proceso, ¿qué hacemos? Y me dice Martín: no, Memo, tú no te apures. Vamos a atascarle un Illuminator con un supercargador Magnusson para que quede bien bélico la chingadera. Entonces, pues ya saben, si el cliente no se raja, Memo menos, güey. Así que seguimos desmantelando las partes del Mustang. Martín mandó la camioneta y ya teniendo la camioneta, pues todas las partes de la camioneta para el Mustang. Lógicamente necesitamos que la camioneta se maneje bien y con la mecánica normal, pues no íbamos a tener ese buen manejo que esperamos de una camionetita resto mod. Por eso nos fuimos a la idea de ponerle el Crown Vic Swap. Pero ya saben, con el Crown Vic Swap, de hecho esta fue una pregunta que me hicieron en los live streams que hacemos. Me dicen: oye, Memo, quiero hacer el Crown Vic Swap, pero no quiero que mi camioneta sea chaparra. Y yo, güey, no se puede si lo quieres hacer fácil. El Crown Vic Swap te va a tumbar de 3.5 a 4.5 pulgadas y hace que las camionetitas se vean bien hermosas, bien deportivas. Pero Martín, igual que la persona que me preguntó, querían un Crown Vic Swap pero manteniendo el stance de la camioneta normal, que se siga viendo la troquita rancherona pero que jale a todísima madre, güey. Y lo que acabamos haciendo pues fue modificar el chasis, no hay de otra. La verdad, el Crown Vic sigue siendo muy buena opción. En cuanto a si metíamos algo de aftermarket o nos quedamos con el Crown Vic, decidimos quedarnos. La verdad, el Crown Vic sigue siendo muy buena opción porque si lo comparas con una de aftermarket te va a salir más problemático y vas a tener menos beneficios. Así que por eso modificamos el chasis. Fue una modificación relativamente tranquila. O sea, eso que te va a chaparrar hay que agregárselo en la parte de abajo, así de sencillo. Y después hay que hacer todos los ajustes necesarios para que funcione correctamente. Pero quedó con madre, la troquita se maneja bien precioso. ¿Cómo no se va a manejar precioso si el Crown Vic Swap es de las cosas que yo más recomiendo si traes una troquita Ford? Y con el Coyote 2011 con transmisión automática de 6, pues no mames, güey, voy bien a gusto aquí, güey. También traemos atrás un diferencial positivo con suspensión de 4Link, con coilovers, unas llantas que están pasadas de lanza, son unas Nito, y unos rines custom made que están también bien preciosos al estilo de la camioneta. Frenos Wilwood en las 4 ruedas, a huevito tenía que ser. Y trae un sistema de sonido, güey, que te cagas, compadre. Nomás que la verdad, si me pongo a prender el sonido, pues ni lo vas a apreciar tú ni me vas a escuchar a mí y el video no le va a ayudar en nada. Pero te prometo que suena, güey, impresionante. La verdad estoy disfrutando mucho la troca porque también le metimos un aire acondicionado de Classic Auto Air. Ya saben que nos encantan esos pinches aires. No me patrocina Classic Auto Air, en serio. Yo los menciono porque el trabajar con sus productos nos ha dado muy buen resultado. Y está súper cómodo, está saliendo el aire bien fresquito. Así que pues vamos a seguirle una manejadita. Qué hermosas son las pinches trocas, güey, en serio, no mames. Todo mundo debería de tener el placer de manejar una troquita vieja. Me acordé mucho de mi Ford. Yo tenía una Ford 1969, que fue mi primer swap, güey. A esa troca le hice mi primer LS swap. Y fue, yo creo que hace unos 9, 10 años más o menos. Y la verdad la disfruté mucho porque yo traía una Toyotita
de las 86, 85 pick-up. Y la verdad, sí disfrutaba mucho mi Toyotita, pero no la usaba tanto. Entonces traía la idea de meterme un poquito más en las cosas clásicas. Y se la cambió a un pelado, salió por el Facebook y de que, güey, te cambio tu Toyota por mi Ford. Y vi la Ford, estaba roja, medio feyona, caja larga, súper ranchera, con unos rines bien gachos. Pero dije, güey, vamos a entrarle. Chequé los papeles, tenía papeles muy buenos. Así que dije, vamos a darle, güey. Y esa troca la modifiqué un buen. Primero le quitamos la caja larga, la mochamos, la hicimos caja corta. Después le puse el Crown Big Swap, nada más que sí la dejé chaparrota. Le puse unos rines 20 y le puse un LS manual. Te lo prometo, güey, que ahorita me están dando muchos recuerdos de esa camioneta. Esa es de los únicos que digo, ¿por qué chingados vendí esa troca, güey? De los únicos. Todos los demás carros yo digo, no les agarres amor, agárralo, úsalo, véndelo si haces negocio con madre. Pero esa troca sí me gustaría recuperarla algún día. Y el chavo que se la vendí se la llevó hasta Ciudad de México, güey. Se la llevó manejando desde Saltillo hasta Ciudad de México sin ningún pedo. Chingado, ¿qué está pasando, güey? Ya valió verga esta cosa. Pinche madre, hombre. ¿Dónde me paro, güey? ¿Dónde me paro? Ya valió madre, vatos. Ahorita empecé a sentirla raro. Se me empezaron a amarrar los frenos de la nada. Se empezó a sentir el motor como que no estaba empujando la camioneta. Así que no hay de otra. Ahorita me voy a bajar y vamos a ver con los chavos a ver qué sigue. Pero necesitamos rescatarla, güey. Ya mamó, raza, esta pinche chingadera ya valió madre. Por eso se llaman los fierros fallan, güey, porque los fierros pinches fallan, güey. Ya la habíamos probado de jodido unas 6 veces y sin ningún rollo. Y me vino a dar lata el día que veníamos a hacer el video de los fierros fallan. ¿Van a creer que está montado? Pues no está montado. Me tuve que detener a media calle porque la camioneta no quería avanzar. Es una sensación que ya me había pasado y porque ya sé qué es, pues lo puedo solucionar rápido para seguirle, pero la realidad es que tenemos que hacerle un ajuste. Aunque suena muy sencillo, es un ajuste bien importante y el ajuste está aquí, güey, mira. Tuve que desconectar el booster para que se desbloquearan los frenos. ¿Y por qué se bloquearon? Bueno, entre el booster y la bomba de frenos lleva un vástago. Es una pinche varillita así que trae ajuste. Pero para que te cales, esa varillita es tan sensible que con un ajuste de 1/4 de vuelta hace que empiece a frenar diferente. Entonces lo que estaba pasando es que estábamos tratando de hacer que los frenos se sintieran un poco más firmes y al final ajustamos un poquito de más. Y lo que hace, güey, es que cuando el booster empieza a acumular el vacío, porque traen ahí una válvula check y se va acumulando, hace que los frenos se activen sin que tú estés tocando el pedal. Es un juego normal, es una tolerancia que deben de llevar ahí específica y definitivamente es algo que hay que estar ajustando para dejarlo al punto. Esta vez no estaba al punto, así que desconecté el booster. No voy a traer booster por un ratito, pero se puede manejar, puede regresar al taller. Y lo que sí es que llegando, pues va a haber que nada más separar la bomba del booster, seguir haciendo ajustes, seguir probando hasta que nos guste cómo frena. Pues bueno, ya vieron qué fue, güey. Ya le acabé haciendo un invento para salir del apuro. Estos inventos son buenos porque te hace ser un poquito más mañoso para que vean que no estoy tan güey. Y esa maña te saca de apuros. Y esto, la primera vez que me pasó, güey, fue en mi Jeep Cherokee, güey. Me hizo exactamente el mismo problema. La traía bien modificada, traía unas llantas 37. Estaba preciosa la pinche troca. Al final se fue al kilo. Y esa fue la que, con todas las piezas que vendí, me compré el LS que le puse a la Ford, güey. Ya ves, ya se conectaron las historias. Pero sí me hizo el mismo pedo el booster y eso me dio mucha lata porque la verdad traía unos ejes de 3/4 de tonelada y traía la misma bomba de la Cherokee, güey. Entonces no la podía parar y me metí un buen rato ajustando el vástago y una vez me hizo este pedo. Nada más que como estaba bien, güey, no sabía. Le seguí dando hasta que pude pararme y pude averiguar. Y al final le metí una buena chinga al motor, a la transmisión y a los frenos, güey. Sobre todo los traseros, venían hirviendo los pinches frenos cuando llegué. Pero pues sí, ahorita vamos manejando normal, nomás hay que tener un poquito más de cuidado porque el pedal no traigo asistencia, no traigo asistencia de poder.
Entonces hay que tener cuidado con las distancias porque necesitas echarle mucho más kilos al pedal para que frene. Esa es la idea del booster, te lo debe de hacer más cómodo. A ver si no le cae la voladora a los pinches vatos del taller, güey. Pero ya saben que yo soy buena onda, no me porto gacho. Y aparte son cosas de las pruebas, güey. Para eso las manejamos. Mira, güey, está bien mamón esto. Chécate. ¡Ah, perro! Baja y sube el vidrio, güey. Está bien chingón, la neta. Vamos a darle. Primero la Land Cruiser. Ya se la saben, ya le hicimos sus fierros fallan. Y ahorita está aquí esperando porque la estamos ya cotizando. Y la verdad es que andaba un cliente interesado. Entonces igual y ni alcanzo a arreglarla yo, güey, y se la llevan. McCormick. Listo, se arregló el tema del clima, ya nada más está esperando, el sábado va a venir el dueño a darle unas pruebas y ya de ahí vamos a platicar, si ya está listo, si quiere que le revisemos algo más. Chevelle, este es el fierros fallan que sigue, perros, está precioso el Chevelle, güey, ya le arreglaron el tema del clutch que era lo que tenía. Ya le dieron unas pruebas, ya se mandó a alineación. Faltan 2-3 detallitos, pero son casi que estéticos. Faltan las tolvas que van arriba del cowl, que son unos cuadritos, unas mallitas para que no se les meta mugrero, y prácticamente eso falta. Este Camaro nos lo trajo un cliente. Está precioso si lo ves, güey. Trae una stance, una postura mamalona. Esos rines, me encanta ese diseño de rines. Y la verdad, se ve muy chingón, pero trae varios detalles. Le hicieron un swap, le pusieron aire acondicionado, nada más que trae un buen de detallitos que tenemos que reparar. Y pues ya sabes, nosotros somos la mejor opción. Este Scout se va a ir para el otro lado, güey. Estuvimos platicando con su dueño, le dijimos que era una buena oportunidad de negocio si mandábamos su camioneta para el otro lado. Y la verdad, él la hizo con muchas ganas, le gustó mucho, pero nos dijo, bueno, pues si hay chance de ganar una lanita, vamos a darle, vamos a mandarla para el gabacho y a ver qué tal nos va. Así que al rato en la tardecita vienen por ella. Ni me preguntes cuánto va a costar, porque si quieres me la vas a tener que pagar en dólares y en el otro lado, güey. Y pues acá iba avanzando la cosa. La Chevroletita azul ya está mucho más avanzada. Ya le pusieron los rines, se ve preciosa la chingadera. Ya está gran parte de la suspensión armada, ya trae la caja de dirección. Ya se armó la columna también por la parte de adentro. Ya les había dicho que esta camioneta ya está prendiendo, pero no teníamos el radiador. ¿Pero qué se ve aquí? Un cartón, o sea, es un radiador tapadito para que no se despeine, como tú comprenderás. Y ahí la lleva. Con amortiguadores Bills, no, está quedando preciosa. El Lincoln, ya vieron, lo sacamos los fierros fallan pasado con el Memocholo. Y jaló con madre, así que nomás falta darle una detallada, pulirla y entregarlo. Y se chingó. Me dio risa porque me dijeron, ay, se ve que no lo han pulido. Pues no, güey, lo estamos probando, güey. ¿Cuál es el caso de probar algo que está como nuevo? Si le vas a meter otras friegas, mejor hasta que se vaya a entregar se pulen, raza. El Falconcito también está ya mucho más avanzado. Ya tiene todo el sistema de poleas. Hubo que hacerle ahí unos ajustes porque no nos estaba dando una polea, pero pues son cosas normales de hacer adaptaciones. Ya se hicieron también el sistema de frenos y ahí la lleva. También ya encendió, ¿verdad? Sí, ya prende, está toda madre. El Cadillac. Aquí está su eje ya por fin. Tuvimos problemas porque no encontrábamos la corona y el piñón adecuado. De hecho, tuve que darles a la raza del taller aquí una cátedra de lo que son los grupos altos y los grupos bajos y nos pusimos ahí a discutir un buen rato. Pero ya está ahí, ya se va nada más montar. Hay que hacerle sus bases y hay que ponerlo y hay que ahora sí empezar a ver los otros detalles del Cadillac. El Opelcito, creo que ya nos llegaron los dobleces para hacer el múltiple de escape del turbo. Entonces ya nada más está esperando lugarcito para darle. Y ya vieron que está ya, güey. No, hombre, se van a ir de nalgas. El único Chevelle del patrón es el de Al Capone. Ya vieron en sus redes los videos. Y mira nomás, qué hermosura, güey. Es un LS 6.0. Hasta el tronco de fierrazos con un pinche caracol del infierno ahí listo para sembrar el terror a donde lo lleve mi compadre, güey. Les enseñé en un TikTok el eje, ya está puesto. Ya está puesto el eje, ya se hizo la bahía, ya se hizo los interiores. Si ven, ya está un cablerío ahí del terror. Es normal, es lo que sigue el cablerío del terror.
Y hay que irlo cazando junto con todo. La bahía quedó bien bonita, muy clasiquita, nada locochón, pero bien bonita. El Mustang, este Mustang ya están instalando la computadora. Va a ir todo el control pack, se empieza a trabajar, pero necesitamos que quede la Ford lista. Ya les conté la historia de este Mustang y de la Ford. Entonces ya con esa lista pues ya vamos a poder tener más decisiones. Challenger con el 6.4 Hemi, que quedó hermoso el swap, ya se los enseñé varias veces. Está esperando ahorita la columna y el booster. Fuera de eso, está prácticamente terminado. Y el Bel Air, está esperando lugar. Apenas se vaya el Lincoln, se vaya la Ford, que ya está prácticamente afuera, le vamos a dar. Nomás tenemos que, ya saben, arreglar los detallitos, eso que nos hizo. Y ahorita aquí voy a sacar el pinche látigo y les voy a dar una rimón a todos. Y muy bien, chavos, si quieren seguir viendo proyectos chingones, ya saben, sigan la serie de Los Fierros Fallan.